Estimados alumnos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a analizar la Ley de Obras Públicas que rige en la provincia de Santa Cruz, la 2743/04. ¿Qué significa cuando hablamos /04? Es que se realizó, se sancionó, ¿sí?, en el año 2004. Voy a compartir. El material que tengo para ofrecerles. Bien. Por empezar, la Ley de Obras Públicas General, dijimos que va a regir en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Y cuando hablamos de obra pública, primeramente tenemos que ver a qué se le llama obras públicas, ¿sí? Y el artículo 1 claramente lo define. Y dice así: considérase obra pública y sometida a las disposiciones de la presente ley a toda construcción, instalación y obra en general que ejecute la provincia a través de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas, cuya propiedad sea del Estado provincial. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que toda obra que se realice dentro de la provincia, ¿sí?, de Santa Cruz y que se realice a través del Estado en cualquiera de estas intervenciones, de estas formas, ¿sí?, ya sea a través de los entes centralizados, de los entes descentralizados, de las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con mayoría del Estado, de sus acciones, ¿sí? Todo ello se va a considerar como una obra pública. Las obras públicas podrán ser construidas por administración, por contrato o por concesión de obra. Bien, aquí vemos que hay tres formas de constituir una obra pública, ¿sí? Administración, contrato o por concesión de obras. Como requisito, ¿sí?, el artículo 4 lo que prevé que dice que en todos los casos la mano de obra que se ocupe deberá ser al menos de un 70% de residentes de la provincia de Santa Cruz con una antigüedad mínima de 2 años, salvo que no resulte posible obtener la misma. Esto es para una protección, para que se ocupen en su mayoría, ¿sí?, mano de obra local, ¿bien? Hay excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando no se puede cumplir con este 70%, ¿sí? Dice, salvo no resulte posible obtener la misma, cuando la autoridad administrativa del trabajo de la provincia certifique la imposibilidad de cumplimentar con ello. O sea, que ahí está la autoridad administrativa de trabajo la que tiene que constatar y certificar que este porcentaje del 70% para poder ocupar la mano de obra de los residentes de la provincia de Santa Cruz, tiene que certificar esa imposibilidad, ¿sí? Y el artículo continúa diciendo, la omisión o incumplimiento de este artículo acarreará la rescisión del contrato por culpa del contratista. ¿Esto qué quiere decir? Si la obra pública se realiza con mano de obra que no cumple con este 70% de residentes de la provincia de Santa Cruz, ¿sí?, y que se puede probar que este 70% era posible, ¿sí?, que acarrea como consecuencia, como sanción a este incumplimiento del artículo 4 que establece la ley, la rescisión del contrato por culpa del contratista. Esto quiere decir que el contrato se extingue, culmina. El artículo 5 continúa diciendo que toda obra pública deberá estar explícitamente fundada, que hablamos con explícito, ¿sí?, detallado, escrito en algún documento, ¿sí?, tiene que estar fundamentado el porqué del origen de esta obra, ¿sí?, y contar con su respectivo presupuesto y crédito legal, ¿sí?, que lo respalde, obviamente. Vamos a tener entonces, para que se haga una obra pública, vamos a necesitar
que establecer los fundamentos en forma escrita, de manera escrita, y justificar el gasto, tener el respaldo económico para poder afrontar esa obra pública, ¿sí? Continúa el artículo diciendo, exceptúase de este requisito a las construcciones nuevas o reparaciones que fueran declaradas de reconocida urgencia y de carácter impostergable. Esto quiere decir que este paso previo que piden para realizar una obra pública, ¿sí? para la creación de una obra pública, que tiene que estar escrito fundadamente, bien, el por qué es necesaria esta obra pública y contar con el requisito del presupuesto que va a respaldar, va a afrontar este gasto, ¿sí? Para la provincia, se exceptúa, o sea que tiene una excepción, ¿sí? Cuando la obra, ¿sí? Ya sea por construcción nueva o por una reparación, fuera urgente y su tiempo sería impostergable, ¿sí? Por lo que no se puede cumplimentar con este paso previo. Como dijimos, para las formas de ejecutar una obra pública serían por 3 opciones, ¿sí? Obras por administración, obras por concesión y obras por contratación, que por lo general se realiza por licitación, ¿sí? Vamos a la primera, ¿sí? No, a obras por administración. ¿Qué nos dice la ley? Dice, considérase obras por administración aquella que la provincia ejecute en forma directa por intermedio de sus reparticiones, designando y o contratando mano de obra, adquiriendo los materiales necesarios y adquiriendo o alquilando los equipos, herramientas y todo otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos. O sea, que la obra por administración es aquella que la ejecuta la provincia por sí misma, ¿sí? A través de sus empleados, ¿sí? O se designa o contrata mano de obra, ¿sí? En las obras por administración, el acto administrativo deberá especificar la aprobación de la documentación técnica, ordenar la ejecución de la obra y autorizar el gasto, ¿sí? Estos son los pasos previos que se debe realizar para que se lleve a cabo una obra por administración. Se requiere de un acto administrativo, que obviamente vamos a justificar, sí, aclarar bien todo detallado de qué implicaría esa obra, ¿sí? Ordenar su ejecución y autorizar el gasto. En toda obra por administración, la ejecución de la misma estará a cargo de un responsable técnico, el cual deberá ser un profesional matriculado en el Consejo Profesional de Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la provincia de Santa Cruz, debidamente habilitado para la dirección de los trabajos de que se trataren, ¿sí? Tiene que haber un técnico, un profesional especializado que esté a cargo de esta obra, que esté a cargo de la ejecución, ¿sí? De cómo se va a realizar esta obra. Luego tenemos la obra por concesión, y esta ley dice así: el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública a sociedades privadas o mixtas. ¿Cuáles son las sociedades privadas? Las que están formadas por personas jurídicas, ¿sí? No públicas. Bien, las mixtas son aquellas que están compuestas por personas jurídicas, ¿sí? Privadas, y también existe una participación del Estado, ¿bien? O a entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas, peajes o derechos según corresponda y conforme a los procedimientos que se fija esta ley. Entonces, le otorga al Poder Ejecutivo, ¿sí?, la facultad de otorgar concesiones, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener como a cambio de ello, ¿sí?, ciertos derechos, ciertas tarifas o ciertos peajes, que eso lo vamos a ir viendo. La adjudicación de la concesión se hará por decreto del Poder Ejecutivo. Como dijimos, que es el Poder Ejecutivo el que otorga la concesión, el acto administrativo por el cual, ¿sí?, el Poder Ejecutivo realiza esta concesión va a ser a través de un decreto. Eso ya lo vimos
Recuerden que las leyes están confeccionadas siempre por el Poder Legislativo y los decretos son atribuciones del Poder Ejecutivo. Las obras por concesión, ¿sí? Dice que podrá ser a título oneroso, esto es, ¿sí? Mediante el cambio de una remuneración que va a recibir el Estado, imponiendo al concesionario, ¿sí? Una contribución determinada en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado. El concesionario va a ser la persona que el Estado le va a otorgar la concesión, ¿sí? También puede ser a modo gratuito, ¿sí? Y también puede ser subvencionada por el Estado con un aporte estatal inicial durante la construcción o con aporte durante el periodo de la explotación, pudiendo ser estos reintegrables o no al Estado. Acá es donde el Estado, ¿sí? Que es una subvención, cuando el Estado le otorga, ¿sí? Ciertos dineros para poder llevar a cabo la obra de concesión al concesionario, ¿sí? Que este importe puede ser reintegrable o no, dice al Estado. Las obras por contratación, por lo general se hacen por licitación, como dijimos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta misma ley lo dice. Dice así: las contrataciones que realice la provincia en el marco de la presente ley deberán adjudicarse mediante licitación pública. O sea que no da otra forma de contratación, sino solamente licitación pública. Para ser oferentes, ¿sí? En licitaciones públicas, las empresas deberán estar inscritas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. O sea que para poder participar de una licitación, ¿sí? Deben estar inscritos en este registro que la ley dispone, ¿sí? Salvo excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones que marca la ley? En casos de urgencia, cuando ciertas obras se requieran de un arte, una profesión artística en la que no hay una empresa encargada de ello, sino que es una persona individual que se dedica al arte, ¿sí? Y al diseño de lo que se está necesitando para esa obra en particular, o cuando se contrate con organismos de la administración pública provincial, nacional o municipal, entre otros, ¿sí? El Poder Ejecutivo dice: aprobará un pliego general de condiciones únicas. En este pliego, ¿qué va a tener? El Poder Ejecutivo va a decir todos los requisitos y todos los requisitos y el contenido que debe cumplir en toda oferta de licitación, ¿sí? Todos los llamados a licitación pública, regidos por la presente ley, se anunciarán en el boletín oficial de la provincia, como así también en al menos un diario local o regional. ¿Esto por qué es? Esto es para dar igualdad de oportunidades, ¿sí? Para otorgar publicidad, se le otorga publicidad para que a todas las empresas, ¿sí? Les llegue y puedan participar de esta licitación pública. Bien. El aviso de licitación deberá expresar la obra que se licita, el presupuesto oficial, el sitio de ejecución, el organismo que realiza la licitación, el lugar donde puedan consultarse o retirarse las bases de las licitaciones, las condiciones a que debe ajustarse la propuesta, el funcionario al que deben dirigirse o entregarse las propuestas, el lugar, día y hora en que se va a celebrar el acto de apertura de las ofertas a la licitación y el importe de la garantía que deberán constituir para intervenir en ellas. Bueno, aquí la ley nos brinda varios requisitos para poder, que debe tener todo anuncio, ¿sí? Toda publicidad de licitación. O sea, la obra que se licita, estamos hablando de qué es lo que se debe realizar, cuál es la construcción o la refacción que se va a ejecutar. El presupuesto oficial es el monto, ¿sí? En el cual el Estado está dispuesto a pagar o pone un valor referencial, ¿sí? El sitio de la ejecución es el lugar donde se va
realizar la obra. El organismo que realiza la licitación es el organismo encargado del Estado, ¿sí? Para la licitación, el lugar donde pueden consultar las bases y retirar, consultar o retirarse las bases de la licitación, lo mismo, ¿sí? Las condiciones a que se deben ajustar las propuestas, eso también debe contener la publicidad, ¿sí? Como requisitos mínimos que deben tener toda propuesta para acceder a la licitación. El funcionario que está encargado, ¿sí? De llevar adelante, de dirigir estas propuestas, el lugar, día y hora en donde se va a realizar la apertura del acto de la licitación, ¿sí? El importe de la garantía, porque vamos a ver más adelante que esta ley lo que exige es que cada empresa, ¿sí? Interesada en ofrecerse, ¿sí? en ofertar ante la licitación, ¿sí? Va a tener que abonar un importe, que eso sería una garantía que se constituye en favor del Estado, ¿sí? En las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios, las ofertas deberán afianzarse con una garantía por una suma equivalente al 1% del importe del presupuesto oficial. Esto es lo que hablábamos de la garantía del que explicábamos recién, ¿sí? Y acá la ley la fija en el 1% del importe del presupuesto oficial de la obra que se va a licitar, ¿sí? La misma se constituirá en la forma que establezca la reglamentación. Luego dice, en el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en el día hábil inmediato posterior a la misma hora, ¿sí? Si aquel fuere declarado feriado o aceto administrativo, se dará comienzo al acto de licitación. O sea que el día y hora se debe respetar, salvo que se haya declarado un feriado o un asueto administrativo no previsto, en el cual, bueno, esta licitación se va a pasar para el día siguiente, inmediato siguiente a la misma hora, ¿sí? Antes de procederse a la apertura de las propuestas, podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, ¿sí? Esta es la oportunidad, hasta la apertura de los sobres, es la oportunidad que van a tener, ¿sí? Para poder formular, expresar algunas aclaraciones o algo que quieran dejar asentado con respecto al acto. Iniciado el acto, no se emitirán nuevas propuestas o interrupción alguna, ¿sí? Se procederá a la apertura de los sobres, de las propuestas y de su contenido se dejará constancia en un acta, la que será firmada por el funcionario que preside el acto, ¿sí? Las autoridades que asisten, que se encuentran presentes y las personas que están presentes y que desean firmar el acta. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos por este artículo causará la nulidad de la licitación, por ende no tiene ningún efecto la licitación nula, ¿sí? No se puede llevar a cabo. Acá hay un capítulo especial, ¿sí? Donde empezamos a ver de qué se trata los pasos para la licitación, ¿sí? Dentro del plazo que fije la reglamentación, los proponentes deberán mantener su oferta. Esto es muy importante. Si la propuesta fuera retirada antes de resolverse la adjudicación, el oferente de que se trate perderá el depósito de garantía en beneficio de la administración. ¿Esto qué quiere decir? Acá ya se abrieron los sobres, ¿sí? De las ofertas. Bueno, cada oferente tiene que mantener esa oferta en el tiempo, ¿sí? Esa propuesta, en el caso de que él desista, ¿sí? De que él desista de su oferta, pierde la garantía, el depósito de la garantía que realizó en favor del Estado, ¿sí? En favor de la administración pública. La preadjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente siempre que se ajuste a las bases y condiciones de la licitación. El menor precio no será factor exclusivo de la preadjudicación. ¿Qué quiere decir con ello? Una vez que están están abiertos los sobres, están las ofertas, se mantienen las ofertas, cada proponente mantiene su oferta, se preadjudica, ¿sí? Sería, digamos,
al mejor, a la oferta, ¿sí? A la propuesta más viable, más aceptable para el Estado. ¿Y cuál va a ser esta oferta? Es lo que marca, fíjense que el artículo aclara que el menor precio no amerita a una preadjudicación por sí solo, ¿sí? No será un factor exclusivo. Es uno de los factores a tener en cuenta, obviamente, pero no tiene que ser el único, ¿sí? La Administración conservará la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la presentación de las mismas dé derecho a los proponentes a su aceptación ni a formular reclamo alguno. O sea que la Administración tiene, así como tiene la facultad de llamar a licitación, de dar la publicidad, ¿sí? Y de preadjudicar, también tiene la facultad de rechazar todas las propuestas, ¿sí? Por no ajustarse a lo que la Administración esté solicitando, ¿sí? Entonces, este rechazo no puede ser tomado como una falta, un derecho, ¿sí? Que tengan los proponentes en aceptar o no, ni siquiera pueden formular reclamo alguno, ¿bien? La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la preadjudicación ni la posterior adjudicación si la propuesta recibida se considerara conveniente. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que haya una sola oferta, si hay una sola oferta y la oferta es viable, no va a impedir la preadjudicación. O sea que el Estado va a poder otorgar la preadjudicación y la posterior adjudicación también consecuentemente, ¿sí? Que haya una sola propuesta, una sola oferta, no quita, ¿sí? No le quita mérito a esta oferta si esta es viable, ¿sí? Sino también lo que puede hacer la Administración es rechazarla, como lo aclaramos en el artículo anterior. Pero si es viable, no quita a que porque haya sido una única oferta, ¿sí? No quita a que esta oferta sea viable y se le otorgue la preadjudicación y una posterior adjudicación. La Administración rechazará toda propuesta a la que se compruebe que un mismo oferente o representante técnico se haya interesado en dos o más propuestas, ¿sí? Que la oferta difiera en más o menos un 20% con respecto al presupuesto oficial. En aquellos casos en que dos o más ofertas resulten igualmente convenientes, se llamará a mejora de ofertas entre los proponentes en paridad de condiciones. A ver, por un lado la Administración pone como un tope, ¿sí? Para poder rechazar, es deber de la Administración rechazar aquella propuesta que supere más o menos un 20% del presupuesto oficial. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que el Estado, la Administración Pública, da a publicidad, ¿sí? Lo publica en el diario oficial, la licitación que se va a llevar a cabo, entre otros requisitos, tiene que poner un presupuesto oficial? Bueno, la oferta no puede diferir en más o menos de un 20% a ese presupuesto oficial. Y en cuanto a que un mismo oferente esté interesado en más de dos propuestas, y esto hace a la transparencia, ¿sí? Para evitar monopolizar todas las licitaciones en un solo oferente. Luego dice que en aquellos casos en que dos o más ofertas, entonces tenemos dos ofertas que son igualmente convenientes, ¿qué va a hacer el Estado? La Administración Pública va a llamar a que estos oferentes que se encuentran en igualdad de conveniencia, ¿sí? Mejoren su oferta. Luego de vencidos los términos para impugnar la preadjudicación, sin que se hayan presentado impugnaciones, o que estas, en el caso de que haya impugnaciones, son observaciones, ¿sí? Entonces, pasa un tiempo de preadjudicación. Cuando estén en un periodo de preadjudicación, todavía están en condiciones de poder los otros interesados en poder impugnar, ¿sí? Esa preadjudicación. Pasado ese tiempo, sin que se haya presentado impugnaciones, ¿sí? O que estas impugnaciones se hayan resuelto, ¿sí? No se hubieran dado lugar,
se procederá a la adjudicación, la que será notificada fehacientemente al adjudicatario. Fehacientemente al adjudicatario estamos hablando mediante algo escrito, ¿sí? Por lo general por carta documento o por algún acto administrativo en el cual se deje constancia el acto de adjudicación, ¿sí? Previa a la firma del contrato, el adjudicatario deberá haber constituido una garantía por una suma equivalente al 5% del monto total del mismo. En este caso, fíjense que la garantía se aumenta. Al momento de presentar la oferta era del 1% sobre el presupuesto oficial. Ahora, ¿sí? Esta garantía, el adjudicatario ya la debe constituir en un 5% del monto total, ¿sí? Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare, o sea que no diere fianza, ¿sí? O se negare a firmar el contrato en el tiempo y forma, perderá el importe de la garantía de la propuesta en beneficio de la administración y será suspendido en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. A ver, aquí estamos hablando cuando el adjudicatario, ¿sí?, no concluye el acto, ¿sí?, no suscribe el contrato en la debida tiempo y forma, porque no se presenta, ¿sí?, porque no se afianza, no mantiene su posición, su postura firme de continuar, ¿sí?, con esta licitación, o se negará a firmar. En estas condiciones, además de perder la garantía, ¿sí?, se lo suspende ante el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. Por ende, no se puede presentar. Acuérdense que para presentarse toda licitación, salvo que sea de extremada urgencia, se requiere como paso previo que los interesados se encuentren inscritos en este registro. Por lo que no solo pierde la garantía de ese 5% de la garantía que debe constituir el adjudicatario, sino que además se lo suspende de integrar este registro. En tal caso, la administración podrá adjudicar la licitación a la mejor oferta que se encuentre en orden de mérito y condiciones para ellos. O sea, pasada la primera oferta, este adjudicatario que no se presenta, no se afianza o se niega a firmar el contrato en tiempo y forma, pasamos al segundo que se encuentra en orden de mérito, ¿sí? Y manifiesta el proponente la voluntad de mantener la vigencia de su oferta. O sea, este que está en segundo, ¿sí?, en segundo lugar, tiene que manifestar, expresar que mantiene vigente su oferta, ¿sí? Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, esto es muy importante, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento sin autorización y aprobación de la administración. Como dijimos, la administración, aún firmado el contrato, suscrito el contrato, mantiene sus facultades, ¿sí? En este caso, el contratista se debe comprometer a ejecutar el contrato por sí mismo, ¿sí? No lo puede transferir, o sea que no lo puede pasar a otra empresa, ¿sí?, a otra empresa para que lo realice, ni tampoco cederlo, ¿sí?, pasárselo a otra a título gratuito, o ni siquiera transferirlo a título oneroso, ni en todo ni en partes, ¿sí? Sino que es obligación del contratista asumir por sí mismo, ¿sí?, cumplir el contrato de licitación tal como se suscribió, ¿sí? Todo esto sin autorización y aprobación de la administración no lo puede hacer. Ahora bien, si la administración pública lo autoriza, analiza la situación y encuentra viable que se pueda asociar con otra empresa o que lo pueda ceder o transferir en partes o en todo, bueno, si la administración lo autoriza y lo aprueba, el contratista va a poder realizar estos actos. Caso contrario, se encuentra imposibilitado de hacerlo. La realización de los trabajos o provisiones debe efectuarse con estricta sujeción al contrato, ¿sí? Todo lo que
está establecido en el contrato se debe cumplir. El contratista no tendrá derecho bajo ningún pretexto de error u omisión de su parte a reclamar aumento de los precios fijados en el mismo, ¿sí? No puede, o sea, pretexto de error no puede alegar que se equivocó al interpretar el contrato, ¿sí? O que no advirtió en cuanto a los montos, por lo que no puede solicitar un aumento de esos precios, alegando error u omisión como lo explicamos recién. La documentación del contrato establecerá expresamente el plazo de ejecución o entrega, el plazo para el comienzo de la ejecución del mismo. O sea, que en el contrato tiene que estar bien detallado cuándo comienza la obra, ¿sí? Y cuándo termina, o cuánto tiempo va a demorar su construcción, o cuándo se entrega esa obra, ¿sí? La inspección, vigilancia y contralor de los trabajos o provisiones que realice el contratista estará a cargo de la administración, ¿sí? Continúa la administración teniendo las facultades de verificar, controlar que la ejecución de la obra se esté realizando ajustándose a lo establecido en el contrato, ¿sí? El contratista, dice, es responsable de la conducción técnica de la obra, por ende, él es el que tiene que supervisar a sus empleados y dirigir la obra, ¿sí? No obstante, la administración lo que tiene, como dijimos anteriormente, las facultades de inspeccionar, de controlar de que las cosas se estén haciendo como corresponde. El contratista también dice que debe mantener al día el pago de los salarios del personal que emplee en la obra. Esto también le interesa a la administración pública. Las demoras ocurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, o sea, demoras en cuanto al tiempo de los plazos que están establecidos en el contrato, dice que darán lugar a la aplicación de las penalidades que se fijen en la reglamentación de la presente ley o el respectivo pliego de licitación. En el pliego de licitación, como dijimos que iban a tener, era un pliego general de licitación en donde iba a tener las pautas mínimas y ahí también puede haber establecido las penalidades que deberá sujetarse en caso de incurrir en mora en cuanto a los cumplimientos de los plazos contractuales, ¿sí? Salvo que dichas demoras, dice, fueran motivadas por causas debidamente justificadas y aprobadas por la administración. Solamente en estos casos, los contratistas se van a desligar de toda penalidad. El contratista se constituirá en mora por el solo vencimiento del o de los plazos estipulados en el contrato, y está obligado al pago de las multas que correspondan y le sean aplicadas. O sea que se constituye una mora automática. No es aquí es importante, ¿por qué? Porque la administración no debe intimar al contratista para incurrirlo en mora, sino que la mora se produce por el solo vencimiento. Por eso vamos a decir que estamos ante una mora automática, ¿sí? Por lo general, para constituir en mora, se debe intimar a la otra parte a que cumpla. Bien, en este caso no, el solo hecho del vencimiento de los plazos establecidos en el contrato constituye una mora automática, ¿sí? En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente o muerte del contratista, son todos estos casos en los que el contratista no va a poder continuar, ¿no?, con la ejecución de la obra. Dentro del límite de 30 días corrido de producido alguno de los supuestos mencionados, los representantes legales o herederos en su caso, porque dice o herederos en su caso, en el caso de que el contratista haya muerto, ¿sí? Van a haber herederos que lo van a reemplazar, ¿sí? Dice así la ley: podrán ofrecer continuar la obra por sí o por intermedio de terceros hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el contrato. O sea, que cuando el contratista cae en quiebra, concurso civil o liquidación sin quiebra, todo esto, estos tres ítems, habla de la situación económica,
¿sí? De una situación económica en donde los pasivos superan los activos del contratista, ¿sí? Que no puede afrontar con los gastos ni cumplir con las obligaciones, ¿bien? No está en condiciones de cumplir con las obligaciones por alguno de estos tres motivos. Incapacidad sobreviviente, ¿sí? O muerte, estamos hablando de la incapacidad sobreviviente, la imposibilidad de continuar con la obra por alguna cuestión física o mental del contratista, o en el caso por la muerte, ¿sí? Entonces, en ese caso, los representantes legales, en los casos de las quiebras, los concursos civiles, las liquidaciones, ¿sí? Y la de incapacidad sobreviviente, o en el caso de la muerte, los herederos pueden continuar, ¿sí? Pueden expresar su voluntad de continuar con la obra siempre en tanto y en cuanto cumplan con los términos que se establecieron, que se contrató, ¿sí? Con el primero en cuestión. Transcurrido el plazo señalado, sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedará rescindido de pleno derecho. ¿Esto qué significa? Que si no existe, ¿sí?, oferta de los representantes legales o de los herederos en el caso, ¿no?, del contratista, para poder expresar su voluntad de continuar con esta contratación, ¿sí?, se transcurre el plazo de ley y el contrato queda rescindido de pleno derecho. O sea que se da de baja el contrato, ¿sí? Queda extinguido. Formulado el ofrecimiento en término, la administración podrá admitirlo o rechazarlo. O sea, no es que es obligación de la administración, también una vez que si hay un ofrecimiento, de aceptarlo, ¿sí?, indimine, sino que puede admitirlo o rechazarlo, ¿sí? En el caso de que lo rechace, obviamente se le va a declarar por rescindido el contrato, ¿sí? Sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna. Por ende, ni los representantes legales ni los herederos, en su caso, pueden reclamarle a la administración ninguna cuestión al respecto por el rechazo formulado por la administración de continuar con la obra, ¿sí?, por estos últimos. Bien, la administración tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos. Tendrá derecho cuando el contratista obre con dolo o con grave negligencia. ¿Qué es dolo? Dolo es la intención, ¿sí? Es intención de actuar, ¿sí?, en contra de las obligaciones contractuales. O grave negligencia es cuando por su arte, impericia, imprudencia, causa, ¿sí?, por una culpa grave, causa justamente el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿sí? Entre estos dos casos, la administración podrá rescindir el contrato. También hay otras causales. Dice así, por incumplimiento de lo dispuesto del artículo 4 de esta ley, que es lo que estábamos hablando anteriormente, la mano de obra local, que, obliga, ¿sí?, en el caso de que sea viable y posible, de que la mano de obra que va a llevar a cabo, que vaya a ejecutar la obra pública, pertenezca a la provincia de Santa Cruz. Cuando el contratista no ejecute los trabajos o provisiones a su cargo con la calidad establecida en el pliego de licitación o utilice materiales o métodos de construcciones no aprobados. O sea, cuando el contratista dice una cosa por escrito y hace otra, ¿sí?, en cuanto a la calidad de los materiales, en cuanto a la calidad de la obra, ¿sí? En estos casos también el Estado, como dijimos, la administración tiene la facultad de dirigir y controlar la obra, ¿sí?, advirtiendo esa situación, la administración puede rescindir el contrato. Cuando el contratista, sin causa justificada, se exceda el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la obra, o sea que no inicia la obra en el tiempo que firmó y suscribió ante la administración en el contrato, ¿sí? En este caso la administración dice, a pedido del contratista, podrá conceder una prórroga del plazo, de este plazo de inicio de obra, de comienzo de obra.
pero si vencida la prórroga otorgada tampoco haya dado comienzo a los trabajos, la rescisión se declara sin más trámite, o sea que no requiere, directamente la administración concede esa prórroga para que comience y aún así no comienza con la obra, se rescinde sin más trámite, ¿sí? Indimine. Cuando sin mediar causa justificada el contratista no dé cumplimiento con el plan de trabajo, ¿sí? Esta es otra de las causales de rescisión. Previamente la administración acá pide que lo constituya en mora, ¿sí? Tiene que intimar para que dentro del plazo que le va a establecer en esa intimación alcance el nivel de ejecución del plan previsto. O sea, ¿qué significa que a esa altura, un ejemplo, ¿sí? A un año de construcción tiene que tener un 40% de la ejecución, ¿sí? de la obra, y esta parte la tiene, recién llega a un 25% o un 30% de obra. Entonces, en estos casos la administración tiene que intimar, ¿sí? Para que alcance el nivel de ejecución en el cual a esa fecha debería de ya estar ejecutado en ese porcentaje, ¿sí? Cuando el contratista ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro u otros para la ejecución de obra, o subcontrate la misma sin autorización de la administración. Esto es lo que hablamos anteriormente, que sin autorización no puede ceder, no puede transmitir, no puede asociarse ni en todo ni en parte de la ejecución de la obra sin autorización de la administración. ¿Sí? Si incumple con este artículo, ¿sí? Se otorga a la administración la facultad de rescindir el contrato. También se rescinde, ¿sí? Cuando el contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada, como dijimos anteriormente, que el contratista tiene la obligación de llevar al día, ¿sí? Todo el tema del manejo de su personal y de los pagos de los aportes y servicios y todo lo que corresponda al personal, ¿sí? Una vez que, en el caso de que incumpla en forma reiterada, dice, o sea, varias veces a este requisito, bueno, también la administración tiene derecho a solicitar a rescindir el contrato. También va a rescindir cuando sin causa justificada el contratista abandonara o interrumpiera los trabajos por plazos mayores de 8 días en más de 3 ocasiones o por un plazo mayor de un mes. Bien, puede ser en 8 días en forma intermitente, intercalada, o en forma continua por el periodo mayor a un mes, ¿sí? En conclusión, para redondear lo que está queriendo decir esta ley, ¿sí? Esta ley dice que toda obra, obviamente, que va a ejecutar la provincia y cuya propiedad sea del Estado provincial, es una obra pública, ¿sí? ¿Cómo se puede realizar la obra pública? Se puede llevar a cabo, ejecutar por 3 formas: por administración, por contrato, que tiene que ser siempre por licitación, o por concesión. ¿Bien? Dijimos administraciones cuando la administración pública lleva por sí misma, ¿sí? A través de sus órganos centralizados, descentralizados, empresas del Estado y demás, lleva por sí misma la ejecución de la obra, ¿sí? O contrato. Por concesión, cuando les otorga, ¿sí? A otra empresa, que dijimos que puede ser a título oneroso, a título gratuito o incluso subvencionado. Y por contrato tiene que ser por licitación pública, ¿sí? Vamos para la licitación. El Poder Ejecutivo primero va a aprobar un pliego general con las condiciones únicas, todos los requisitos que tienen que tener mínimos para poder ofertar, ¿sí? Ingresar el pliego y ofertar en la licitación, ¿sí? Y anuncia esta licitación pública en el boletín oficial y en los diarios regionales, donde va a establecer toda la información. ¿Se acuerdan que dijimos? En el lugar, la autoridad que tiene que estar, el presupuesto oficial, el funcionario que se encuentra a cargo, todo el día y hora y lugar donde se va a realizar
apertura de los pliegos y demás. Una vez que se presentan las ofertas, ¿sí? Tienen que ofrecer las garantías. Este porcentaje que dijimos que al principio era del 1%, ¿sí? Del presupuesto oficial para poder ofertar, ¿sí? Se reciben los pliegos hasta el comienzo del acto de licitación, hasta esa parte van a poder, acuérdense, impugnar, ¿sí? O dejar asentado o algunas aclaraciones que quieran hacer respecto de algún acto. Una vez que se proceda a la apertura, esta parte ya no la pueden realizar los interesados, ¿sí? Luego de esto se procede a la apertura de los sobres, ¿sí? Si la oferta se retira antes, se pierde la garantía también. La licitación prosigue, aun cuando existe una sola oferta, como dijimos, esa oferta puede ser incluso preadjudicada y posterior adjudicada cuando sea conveniente. Se otorga la preadjudicación a la oferta más conveniente. También dijimos que la más conveniente no siempre es la del menor precio solamente, ¿sí? Se rechaza toda oferta que sea mayor al 20% del presupuesto oficial o que los oferentes se encuentren interesados en 2 o más propuestas de licitación, ¿sí? Cuando existan 2 o más ofertas igualmente convenientes, se va a llamar a que mejoren las ofertas y vencido el término para impugnar la preadjudicación o resuelta las mismas, se va a adjudicar. ¿Bien? Si el adjudicatario no se presenta, el Estado va a adjudicar a la mejor oferta que le sigue en el orden de mérito. ¿Bien? Y manifieste obviamente la voluntad de continuar, de mantener vigente esa oferta. Firmado el contrato, el contratista no va a poder ni ceder ni transferirlo sin autorización de la administración, ¿bien? Y el contratante debe cumplir en tiempo y forma con la ejecución de la obra bajo procedimiento, obviamente, de rescisión, de rescindir el contrato, de que la administración debe bajar ese contrato y ya no, y sea pasible, obviamente, otras sanciones que van a ser pecuniarias y no pecuniarias. Sanciones pecuniarias, estamos hablando de multas económicas, y las no pecuniarias, por ejemplo, como retirarlo del registro que dijimos que del registro que debe estar para poder presentarse a una nueva licitación de obra pública. Bien. Espero serles clara, haberles sido clara. En todo caso, igual voy a establecer un foro de consultas para que ahí quiten todas sus dudas. Y bueno, como siempre, a disposición de ustedes y un gusto brindarles la clase para ustedes. Muchas gracias.